Dios les bendiga a todos. Para mí es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar el momento porque los días son malos, dice la palabra del Señor. Vamos a leer Daniel capítulo 3, verso número 12. Daniel capítulo 3, verso número 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Biblia entonces: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos a pedirle al Señor que obre en nuestros corazones, que hable en nuestras vidas. Necesitamos que Él use realmente estas palabras, las cuales vamos a predicar, para que todos tengamos edificación a través de este mensaje. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad, por este momento en el cual nos permites estar, reunirnos, congregarnos, buscar tu presencia y hacer tu voluntad. A través de este mensaje yo quiero salir edificado y que todos los que escuchen esta palabra, asimismo también salgan edificados para tu gloria, para tu honra y para tu honor. Amén. Amén. ¿Qué hablamos de los jóvenes? Qué bueno tener jóvenes que impacten, jóvenes que llamen la atención, no desde la parte negativa, sino desde la parte positiva, y mucho más con el Evangelio. Mucho más realmente con esta exposición de la palabra de Dios, que necesitamos esa intención del corazón de quién, de cada joven, de cada hermano, de cada hermana, para impactar una sociedad la cual cada día de todas maneras se está perdiendo y se está contaminando con el pecado lentamente. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos unas actitudes y unos comportamientos de nuestros jóvenes. Claro que no solamente es exclusivo de los jóvenes, de toda la iglesia, pero en especial vamos a hablar hoy con respecto a los jóvenes. Jóvenes que impactan. La historia de estos jóvenes llevados a Babilonia, una historia realmente que se repite en la palabra del Señor. Nosotros vemos a un joven llamado José que llega a los diferentes lugares cuando cayó como esclavo, y ahí donde cayó, él impactó con su testimonio, sus actitudes, con sus comportamientos, cosa que realmente llamó la atención, porque al pretender esta mujer dormir con él, él toma una decisión de no agradarle a esa mujer, no empezar a agradarle a Dios. Y vemos cómo huye, y pese a todo, cae en la cárcel, pero allá en la cárcel Dios lo prospera de tal manera. ¿Por qué? Porque era un joven que donde llegaba mostraba realmente lo que conocía. La Biblia está llena entonces de historias que muestran la determinación de algunos hombres y mujeres, pero también demuestra que desde la juventud se puede tener un concepto concreto de Dios. Muchas veces pensamos y hablamos y decimos que es que el joven no tiene conocimiento, es que el joven no conoce, que por eso de pronto el joven necesitamos corregirlo, ser fuerte con él, pero la verdad es que necesitamos hoy darnos cuenta de que el conocimiento concreto de la palabra no siempre se da en la adultez o cuando se tienen muchos años, sino cuando nosotros realmente nos involucramos en meternos en el Señor, nos involucramos en crecer en el Evangelio y empezar a dejar el Evangelio en alto. Mire, cuando Josías comenzó a reinar, que es una historia que está en segundo libro de Reyes capítulo 22, la Biblia dice que Josías comenzó a reinar a los 8 años de edad. 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni izquierda. Y aquí hay que dejar un referente muy claro. ¿Sabe por qué? Porque Josías, escuche, pese a la experiencia reflejada por su padre y por su abuelo, malos, reyes completamente malos, que hicieran las cosas malas, él tomó la decisión de hacer lo mejor para honrar al Señor, para glorificar su nombre. Josías empezó a hacer todo lo bueno. Alguien podría decir, pero hermano, es que detrás de Josías había un sacerdote, había un hombre que estaba interesado. Sí, pero déjeme decirle que hoy nosotros estamos detrás de ti, joven, y alguien ha estado detrás de nosotros y ha tratado de ¿qué? De enseñarnos, de mostrarnos, de corregirnos. Nosotros somos los que debemos tomar la decisión de aceptar eso o de no aceptarlo. Josías aceptó ese consejo, o aceptó esa disposición de trabajar, de hacer la voluntad de Dios y de andar conforme a los caminos que David había andado.
Y eso mismo tomó la decisión. Cuando usted lee toda la historia de Josías, se da cuenta que todo el tiempo que vivió procuró siempre agradar a Dios. Él empezó a actuar de una manera como él creía que fuera, hasta que encontró el libro de la ley, y cuando escuchó todo lo que decía ese libro de la ley, él tuvo temor y dijo, pero bueno, nosotros hemos hecho mal, lo que nos espera a nosotros es un castigo de parte del Señor. Y cuando él manda a consultar, a ver qué había pasado, el Señor le dice, mire, no te preocupes, José, por cuanto tu corazón se conmovió, por cuanto tú te humillaste y sentiste que tenías que empezar a hacer lo correcto conforme a mi palabra, yo te voy a bendecir, no te preocupes, yo te voy a respaldar, y lo que has hecho a mí me tiene contento. Qué bueno nosotros poder recibir esa palabra de parte de Dios, que nos diga el Señor a nosotros, lo que estás haciendo, cómo estás viviendo, me tiene contento, cómo estás actuando, a mí me agrada, porque eso es lo que yo estoy buscando en un joven que impacte, que realmente se pare en cualquier lugar y empiece a impactar. Hoy estamos viendo en la sociedad jóvenes que impactan, claro, sí, de manera positiva, en los trabajos, en las comunas, en los diferentes lugares, pero también vemos otros que no impactan de manera positiva, sino de una manera negativa. Hay que empezar a diferenciarnos. Máxime que somos conocedores de la palabra de Dios. Máxime que somos responsables de este evangelio, no solamente de vivirlo, sino también de predicarlo y de enseñar. Mire, claro que no siempre por ser hijo de alguien que busca al Señor, se debe conocer a Dios. Manasés, aunque era hijo de un rey bueno llamado Ezequías, dice la Biblia que en capítulo 21 del segundo libro de los Reyes, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Y el versículo 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Este hombre, en vez de tomar ejemplo de su padre, el ejemplo de David o el ejemplo de todos los reyes que fueron buenos en Judá, empezó a ver el ejemplo de los reyes y de las naciones que estaban alrededor. Empezó ¿qué? A desviarse. Empezó realmente a desligarse de todo esto y se desvió e impactó de una manera negativa a su pueblo. Tanto es que su hijo Amón también se convirtió en un rey malo. Así que podemos mirar el contraste que existe entre un joven que impacta de manera positiva y de manera negativa. Eso realmente terminó causando al final la cautividad del pueblo. Todo empezó con Roboam, pero algunos empezaron a hacer lo bueno y otros hacían lo malo. Ahora, recuerde que empezamos con la historia de 3 jóvenes. Cuando llegan a Babilonia, llegaron muchachos con determinaciones firmes y otros no tan firmes. Mire, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que el rey manda, en el primer capítulo de Daniel, manda llamar a una cantidad de jóvenes que hay. Traigan lo mejor de los jóvenes, de los príncipes de Israel, tráiganlo acá. Y entonces, claro, se los llevan. Y ven a todos esos jóvenes que están ahí y los ven bien puestos, fuertes, de buen aspecto. Eran los líderes, eran los príncipes de todas las tribus de Israel, ahí estaban reflejadas. Pero llega un momento donde el rey propone que deben aprender su cultura durante unos años. Deben aprender el idioma, deben aprender acerca de sus dioses, deben aprender inclusive a comer sus comidas. Pero hay 4 jóvenes que toman una determinación totalmente diferente. Jóvenes determinados. Jóvenes llamados a impactar en esa generación. Y hoy también necesitamos jóvenes llamados a impactar en esta generación. Siempre necesitamos que se levanten jóvenes en cada generación que impacten. Yo quiero que usted se lleve este mensaje en su cabeza. Que usted diga, hombre, yo quiero ser un joven, o pues quiero ser un hombre o una mujer que impacte en esta generación. No para que salgas allá y te hagas notar, sino para que cuando salgas noten a Cristo en ti, que es muy diferente. Y cuando son llamados estos jóvenes, 4 de ellos deciden tener unas convicciones, y tienen unas convicciones muy fuertes, de haber conocido al Señor, de saber a quién se adora, de saber realmente en quién deben temer,
a quién deben adorar, orar, a quién deben buscar en momentos de necesidad y de angustia. Estos 4 jóvenes realmente se enfrentaron. Y cuando estos jóvenes son traídos delante del rey Nabucodonosor, se enfrentan a 2 preguntas. A mí me agrada mucho leer esta parte, ¿sabe por qué? Porque cuando Nabucodonosor los ve a ellos, dice que la Biblia dice en capítulo número 3 de Daniel, versos 13 y 14, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen ¿a quién? A Sadrach, a Mesac y a Abednego. Y al instante fueron traídos. Y cuando son traídos, Nabucodonosor les habla y les dice, es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Mire, estas 2 preguntas, o esta pregunta que contiene 2 expresiones, es muy clara. Es verdad que ustedes no me tienen temor a mí, no me respetan, es que yo soy el rey. Y como yo soy el rey aquí en Babilonia, yo soy el Dios de esta tierra. Entonces, tengo unos dioses a los cuales yo quiero que adoren, y el pueblo, y tengo una estatua que hice grande para que vieran el poder, porque la hice yo. Cuando uno lee este libro de Daniel, uno se da cuenta la cantidad de veces que el escritor de Daniel repite acerca de la estatua que hizo Nabucodonosor. La hizo él. Varias veces se repite. Y el escritor quiere dar un énfasis práctico realmente a esto, de tal manera de mostrar de que ese es un Dios, un ídolo hecho por manos de hombres. Así que cuando les cuestiona con respecto a los dioses de las tierras en las cuales están viviendo, y por qué no los honran o por qué no los adoran, ellos responden, versículo 15, estamos leyendo Daniel capítulo 3, versículo 15, dice, ahora pues, la pregunta, ¿estáis dispuestos? Le hace Nabucodonosor, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y entonces le hace una pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es interesante estos hombres que se enfrentan ¿qué? A la muerte. Se enfrentan a esa situación en la cual muchos de pronto temerían y negarían, muchas a través de la historia del cristianismo, que se vieron a puertas de la muerte, a puertas de la tortura, negaron a Jesús. Lo negaron. ¿Por qué? Porque les pudo más el temor de la muerte, el temor del dolor, que realmente el conocimiento pleno de Cristo. Y necesitamos aquí, usted joven, hermano, que impacte esta sociedad, que impacte esta generación. Que no importa que si le preguntan, ¿usted es cristiano? Usted diga, claro, yo soy hijo de Dios. ¿Y usted por qué no hace esto? ¿Usted por qué no actúa de esta manera? ¿Usted por qué no usa esto o usa lo otro? Usted puede decir, porque realmente he aprendido a obedecer al Señor y el Señor me ha mostrado, me ha enseñado, me ha dado las herramientas para comprender la verdadera vida cristiana y para andar en integridad. Y esas cosas que usted me está diciendo que haga o que deje de hacer o que me ponga esto o lo otro, lo he entendido porque su Espíritu Santo me ha revelado que no es agradable para Él. Necesitamos jóvenes de esa manera, que impacten en su manera de hablar, porque hoy día tenemos una cantidad de dialectos, de expresiones, es tanto aún en las redes sociales, de expresiones, cosas que realmente son salidas del contexto de la palabra del Señor, y necesitamos que usted y yo, como jóvenes, como hermanos, como creyentes, nos alejemos de esos ideales que el mundo nos ofrece. Por el contrario, empezar a establecer nuestras propias políticas cristianas, no por un pensamiento de un hombre, sino por lo que está establecido en la palabra de Dios. Ahí es donde recae nuestra responsabilidad. Así que cuando Nabucodonosor le hace estas preguntas y termina diciendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Porque Nabucodonosor se creía el Dios.
como había vencido este pueblo, llamado el pueblo de Israel, un pueblo que, según la historia, tenía un respaldo del Dios divino, y cuando Nabucodonosor los venció, los pudo vencer, y el Dios de ese pueblo no hizo nada. Entonces Nabucodonosor dice, ¿qué Dios lo va a defender? Si no los defendió antes, mucho menos los va a defender ahora. Pero es que Nabucodonosor no sabía algo, que es que Dios había preparado y había dejado permitido que él fuera y llevara al pueblo en cautividad, porque así el Señor lo había establecido. Ahora el rey les pregunta, ¿qué van a hacer cuando suene la música y ellos no adoren ni se postren? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Tienen que postrarse, tienen que adorar o morir. ¿Cuál fue la respuesta entonces de los jóvenes? ¿Cuál es la respuesta nuestra? ¿Cuál es la respuesta tuya en el momento en que el mundo te está llamando a ir en contra de los preceptos divinos? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta cuando el mundo te ofrece el pecado? ¿Cuál es la respuesta? O cuando te dicen, si no lo haces, entonces vas a morir, o vas a ir a la cárcel, o vas a perder esto y lo otro. ¿Sabe que muchos jóvenes, cuando conocieron el Evangelio, muchos hermanos cuando conocieron el Evangelio, llegaban a sus casas contentos y su familia les decía, los prefiero borrachos a evangélicos? Y a muchos los echaron de la casa por haber reconocido a Cristo como su Señor. Pero impactaron de tal manera, llevaron el nombre de Jesús en alto, que esas familias a lo último tuvieron que reconocer ese conocimiento del Evangelio era mucho mejor que la vida que se llevaba antes. Mire, ¿cuál fue entonces la respuesta de los jóvenes? Qué bueno que usted en su casa pueda leer toda esa historia de Daniel. Pero en el capítulo 3, versos 16, 17 y 18 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, me encanta esta respuesta, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, rey, no hay necesidad que te respondamos, no vamos a responder. ¿Por qué? Porque tienes que tenerla clara, rey. Nosotros conocemos un Dios, somos servidores de un Dios, del único Dios, de todas las naciones. Y por más que suene la música, por más que suene todo, no vamos a responder a tus órdenes. Aquí podríamos decir, entonces nosotros hoy nos vamos a levantar contra el Estado y vamos a irnos en contra. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí es un caso muy puntual y particular. Les está pidiendo que adoren dioses paganos, que al sonido de todos estos instrumentos musicales ellos se humillen ante estos dioses, a lo cual nosotros tenemos claro, y ellos tenían claro, que eso no se iba a hacer. Y entonces el versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero me encanta el término que usan ellos acá. Ellos dicen, puede librarnos. No dice, nos va a librar. Puede librarnos. O sea, el Dios que nosotros tenemos, si Él quiere nos libra, y si no, no. O sea, ellos estaban dispuestos a ¿qué? A dar su vida por sus creencias, por lo firme que eran sus conductas y actitudes. Y eso es lo que hoy día nosotros necesitamos. Necesitamos jóvenes ¿de qué? Que impacten. Jóvenes realmente que donde se paren llamen la atención. Que digan, ¿y ese muchacho quién es? A mí me agrada mucho la historia de David. Porque cuando David se va y se para enfrente del gigante y lo vence, Saúl le hace una pregunta a Abner. Le dice, oye, ¿de quién es hijo ese? ¿Quién es ese muchacho? Es que realmente me impactó ese muchacho. Ese muchacho me dejó, discúlpeme la expresión muy coloquial, me dejó descrestado. ¿Cómo es que ese muchacho se fue y se para allá frente al gigante? Le tiene miedo y lo derrota. ¿Quién es? Eso es lo que necesitamos hoy día. Necesitamos hermanos, creyentes, jóvenes, que donde se paren impacten, que donde se paren pregunten, ¿y ese quién es? ¿De dónde es? ¿A qué iglesia es que asiste ese muchacho? Ese es un evangélico, ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios. Entonces, estos muchachos dijeron, el Dios que servimos nos puede salvar. Si no, no hay problema. Versículo 18, mire lo que dice. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado. No la vamos a adorar. Mejor dicho, no insistamos. No vamos a adorar esa estatua. No. Mejor dicho, la conversación termina aquí, Rey. No queremos ser groseros, pero realmente tenemos también puesta nuestra cabeza y nuestro conocimiento en el verdadero Dios, que hoy te podemos decir con toda seguridad que no serviremos a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar tu estatua. Mire, cuando tenemos firmes nuestras convicciones, no hay nada que nos mueva de nuestra posición adquirida. Así existan amenazas de muerte hacia nosotros. No hay nada que nos diga qué es o qué no es. Cuando usted estudia la historia de la iglesia aquí en Colombia, cuando usted estudia todo el desarrollo desde el momento en que vinieron los primeros misioneros y cómo fue creciendo la iglesia, todos los departamentos, en todos los lugares, en todas las regiones, desde el Valle, Antioquia, desde los Santanderes, todo cómo se presentó, nos damos cuenta que muchos de esos hermanos, muchos de esos jóvenes se presentaron. Usted de pronto ha visto la historia que no termina, el documental, usted se ha dado cuenta cómo unos jovencitos, conocedores del Evangelio, amantes del Señor, se fueron y se presentaron en algunos lugares y debido a su creencia perdieron la vida, pero no les importó. Alguien dirá, pero pastor, ¿cómo no le va a importar la vida? No, porque es que Pablo lo dijo, para mí el morir es ganancia, siempre y cuando seamos fieles y tengamos unas convicciones. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que ellos fueron echados al horno de fuego, pero lo más importante, sabemos es que el rey tuvo que reconocer al Dios de estos jóvenes. A mí me agrada mucho porque la historia muestra a través de este mensaje cómo este rey quedó en su mente tan perturbado con las palabras de los muchachos, que en un momento dado fue de pronto a mirar desde lo lejos el horno y empezó a decir, oye, la verdad, estoy confundido, es que creo que eran 3 los que echamos. Dijo, claro, rey, pero hay un problema, allá estoy viendo 4. Y dice, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y entonces cuando el rey miró eso, ¿sabe qué hizo? Lo único que tuvo que hacer fue llamarlos. Sadrac, Mesac, Abednego, vengan. Y la historia cuenta que cuando ellos salen, ni sus cabellos, ni sus vestidos, nada de lo que ellos tenían puesto olía a humo, se habían quemado, nada. Pero lo más tremendo es que los hombres que los echaron dentro del horno murieron en la puerta del horno. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre, cuando un joven impacta a la sociedad, impacta a esta generación, es respaldado por Dios. Dios siempre va a respaldar a su pueblo, Dios siempre va a respaldar a sus hijos, Dios siempre va a respaldar a estos hombres, a estas mujeres que tienen firmes convicciones y el conocimiento pleno de quién es Jesús y de quién es su Dios y cómo debemos vivir para agradarle a Él. Esto impactó tanto en Nabucodonosor, tanto impactó. Y lo que necesitamos es impactar. Tanto impactó en Nabucodonosor, mi querido hermano y amigo que me escucha. Él tiene que decir en el versículo 28 de ese mismo capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrac, de Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Mire lo que tiene que reconocer Nabucodonosor. Y que no cumplieron el edicto del rey y que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Esto impactó tanto en este hombre que tuvo que darle a este hombre la gloria al Señor y el reconocimiento. Y entonces, ¿sabe qué decisión tomó este hombre? Que déjeme decirle, hermano, joven, que me está escuchando. Cuando usted y yo impactamos nuestra sociedad con el Evangelio de Cristo, muchos empiezan a reconocerle y muchos terminarán a los pies de Cristo y terminarán bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque tú y yo hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Por lo tanto, versículo 29, decreto que todo pueblo, nación o lengua
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Claro que Dios no necesitaba que Nabucodonosor defendiera los intereses de él. No lo necesitaba. Pero tanto impactó que Nabucodonosor dice, es que no hay que reconocer a otro Dios. Es tanto, los dioses que yo tengo y la estatua que yo hice no es nada. Realmente son invenciones. Porque el verdadero Dios es este Dios de estos jóvenes. ¿Sabe qué sucedió? ¿Sabe qué sucedió con los jóvenes? Los jóvenes que impactan siempre serán engrandecidos. No engrandecidos por ellos, sino engrandecidos porque han dejado en alto el nombre del Dios al cual temen. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Sabe lo que más a mí me interesa de la historia? Que usted se lleve hoy para su casa, o allá en su casa reflexione, es lo siguiente. Los hombres que vinieron a acusar, a estos, vinieron con esta intención. A los varones que usted, rey, ha puesto sobre los negocios en Babilonia, no te obedecen. O sea, porque siempre va a haber gente que va a pretender, oiga, señalarte. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y eso es importante. Un joven que impacta tiene cuidado de sí mismo, de cómo se presenta, de cuál es su presentación personal, de cómo habla, de cómo se expresa, con quién se relaciona. Hay un dicho de los antiguos que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si tú y yo andamos con Cristo, nos dirán que somos hijos de Dios. Pero si tú y yo no andamos con el Señor, entonces, ¿de qué manera nos va a llamar? Necesitamos realmente jóvenes que impacten. Necesitamos realmente jóvenes que llamen la atención de las gentes, de las multitudes, no para lo negativo, no para lo positivo. No para de pronto hacerlo ver como el mejor, sino como un hijo verdadero de Dios. Estos jóvenes impactaron en su generación. Recuerde, José impactó en su generación. David impactó en su generación. Josías impactó en su generación. También, escuche, también cada uno de ellos impactaron en su generación. Pregunta aquí es, ¿tú estás impactando en esta generación? Porque allá es donde este mensaje va dirigido. La verdad es que necesitamos que tú y yo, esta generación, estemos impactando de manera positiva, dejando el Evangelio en alto y dejando esta palabra realmente que lleve al lugar donde tiene que llevar, al cielo. Así que qué bueno que usted hoy tome una decisión de ser un creyente, de ser un hijo de Dios, de ser un joven que impacte, un joven que deje en alto la palabra y que realmente cuando lo volteen a mirar puedan decir, este es un verdadero hijo de Dios, este es un hombre, esta es una mujer que reconoce a Dios y que hace las cosas como a él le gusta y Dios lo respalda. Así que vamos a agradecerle al Señor. Vamos a decirle al Señor, gracias por esta oportunidad y pedirle que yo sea un joven, que yo sea un hombre, que yo sea un cristiano, hombre o mujer que impacte realmente a la sociedad para que conozcan el verdadero evangelio y puedan proceder al arrepentimiento y allí en lugar, en el cielo, donde hay una morada preparada para todos los que amamos su venida. Así que agradezcámosle al Señor en este momento. Vamos a decirle al Señor, ayúdame a ser un joven, un creyente que impacte. Gracias te doy, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que diste de venir aquí, de presentarnos delante de tu presencia. Ayúdame a ser un hombre, un creyente, ayúdame a ser un joven que impacte, Señor oh Dios, y que dé, Señor oh Dios, todo por amor a ti. Bendícenos, Señor, cada día y ayúdanos a crecer y andar conforme a tu voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén.
Que el Señor Jesús les bendiga y que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Bendiciones a todos.